muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos. Es lunes de julio, además caluroso allá donde los haya, pero es que entramos ya en la segunda mitad de este mes que nos está dejando pues temperaturas típicas de la época estival. De repente me he convertido yo en Roberto Brasero o en Jordi Payá, no sé muy bien por qué, pero bueno, es que además hoy estamos muy felices, muy contentos y no es para menos, y es que tenemos con nosotros y ahora de manera presencial a Jaime de los Santos. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Si te digo lo que hice, esa maravillosa novela, tu primera novela además, bueno, que te ha regalado muchas cosas, por ejemplo venir a Alicante. Me ha regalado venir a Alicante y yo diría incluso que conocerme mejor, pero bueno, un fin de semana en Alicante y después de haber pasado la noche del viernes con tantos amigos y con personas que realmente aman la literatura es, bueno, una de las mejores cosas que se pueden hacer. Claro, porque para aquellos que no lo sepan, que alguno habrá, Jaime de los Santos estuvo participando en esas veladas literarias con las que Bectalia y el Grupo Maestral han cerrado este ciclo. Volverán de nuevo cuando empiece septiembre, seguramente, porque tienen veladas y Bectalia para rato. Así que vamos a desgranar cómo fue esa velada literaria, una velada literaria, como siempre, amenizada con un buen vino. Pausa, no que nos vayamos a pausa, sino que eras un hombre. ¿Cómo lo recuerdas todo? Bueno, ser el invitado número 54 habla por un lado de la iniciativa, que una empresa como Bectalia apueste por la cultura. Yo creo que es algo maravilloso e imprescindible en un mundo como el nuestro, que además te dediquen un vino, que además no se llama pausa por cualquier cosa, sino porque de alguna manera es una de las características de la protagonista de la novela, de Elvira, que en la etiqueta parezca una de mis pinturas favoritas, que también lo es, de Elvira, esa paso por la laguna Estigia de Joaquín Patinir, y que luego algunos de esos platos que a mí me han obsesionado los puedas tener en la mesa, como ese pollo a la cerveza, las rosquillas de anís, el helado de violeta, pues es casi como la constatación de que lo que quienes tenemos la osadía de escribir imaginamos se puede convertir en realidad, y además esa realidad eres capaz de compartirla con un montón de personas que, insisto, ostras, te regalan su tiempo no solamente comprando el libro y leyéndote, sino compartiendo un espacio para saber un poco más de ti. Claro, y también es muy importante este tipo de eventos, este tipo de actos, no sé si lo compartes conmigo, es una reflexión casi interna, yo que he tenido la oportunidad de participar en ellas, de estar de manera activa y pasiva en las veladas, para poder hablar de literatura, de poder compartir ciertas cosas, tener casi una charla simposio sobre una obra, desgranarla con el autor, acercársela al lector, que también es tan importante, y que con esto de las nuevas tecnologías, con la fugacidad con la que vivimos y la rapidez, se ha perdido, ¿no? No nos paramos a detener, a analizar un texto, y esto nos lo permite, y además de primera mano, con el protagonista colateral, que es el autor. Bueno, y se lo acercas a los lectores y a las lectoras desde muchas perspectivas. Primero porque al final tuve la suerte de contestar a algunas preguntas, no solamente del maestro de ceremonias, sino de quienes compartían con nosotros esa maravillosa cena, pero también porque hay veces que la literatura le falta algo, que es los otros sentidos. Y con estas cenas literarias, también el olfato, el gusto y, por supuesto, el oído, en tanto y cuanto tú cuentas algunas cosas, vienen a completar la experiencia que ya de por sí ofrece la literatura. Yo, como lector, te reconozco que no hay cosa que más me guste que poder, no solamente leer entrevistas de mis autores favoritos, sino incluso, cuando puedo, escucharles. Porque hay veces que, especialmente en las primeras novelas, y muchas veces de forma inconsciente, dejamos mucho de nosotros en esas páginas. Y bueno, está bien, ¿no? Algunas de las dudas que se pueden presentar, darles salida, darles respuesta, y para quienes escribimos es también una oportunidad incluso de conocernos mejor. Hay algo, ¿no?, de Jaime de los Santos en Si te digo lo que hice. Además, la dedicatoria ya dice mucho también, porque dice a mi madre y a todas las madres, a las madres en general. Bueno, a esas mujeres, ¿no?, a las grandes cuidadoras, a las grandes educadoras, por supuesto en un contexto que es el de la dictadura, y más todavía
en el de la transición y que han conseguido que quienes ya hemos nacido en democracia tengamos a nuestro alcance todas las libertades que muchas veces hoy creemos que nos han sido regaladas. Sí, parece pero que hayan caído no de un guindo efectivamente, de repente. Costó mucho conseguirlas, muchísimo, y especialmente a las mujeres, ese porcentaje, esa mitad del mundo que ha sido siempre arrinconada, que ha sido siempre silenciada, y que después de que en el año 1932, gracias a Clara Campoamor, consiguieran nada más y nada menos que el derecho al voto, vuelven a ser aniquiladas o al menos sacadas de las primeras, de los primeros puestos en aquella sociedad de la dictadura. A mi madre, porque es de la que he aprendido todo, a las madres y también a todas esas mujeres que decidieron no ser madres. ¿Por qué? Porque también durante la dictadura se presuponía que la mujer que no era madre no estaba completa, y quizás sea una de las aberraciones más grandes de aquel tiempo, porque una mujer es imprescindible y lo es todo en cualquier caso. En este libro también analizas esa herencia que tenemos y que nos ha dejado el régimen a nivel interno también. Quizás esta es una de las cosas que seguimos arrastrando, uno de esos lastres que tenemos en esa mochila invisible, la de que seguimos pensando que una mujer tiene que ser madre. Además, hay comentarios que siempre se hacen cuando una persona ya se va haciendo mayor y no ha tenido hijos: ¡ay, se te va a pasar el arroz! Es feísimo, además. Yo desde aquí rompo una lanza a favor de esas mujeres que no quieren tener y que además les indigna que le pregunten esto. Cada vez menos, pero sí, y no solo eso, hay frases hechas como esto de las añosas, las primíparas añosas. Yo que tengo muchas hermanas y algunas, según qué bárbaros, decían eran primíparas añosas, me parece que es una especie de marca terrible, no sé si machista, pero desde luego poco constructiva. Es verdad, insisto, que cada vez hemos sido capaces de alcanzar cumbres que hace tanto como 3 décadas no nos podíamos imaginar, que hemos construido un mundo muy, muy superior al que, bueno, al que vivieron nuestras madres, pero también es cierto que todavía quedan cosas por rematar, por superar, y lo más importante, tenemos que construir un muro que haga imposible cualquier paso hacia atrás. Y en ese sentido yo siempre digo que ser feminista no es ninguna virtud hoy en día, es una obligación. Es que quien no sea feminista, en el mejor de los casos, se ha perdido un capítulo y habrá que explicárselo, porque esto del feminismo es sencillamente justicia. Y por supuesto un feminismo que yo me empeño en llamar inclusivo, porque cuando para defender determinadas posiciones legítimas, justas, y a las que además debemos de rendir todo nuestro homenaje, se hace de forma excluyente, nos equivocamos. Por eso este libro lo que hace es homenajear a esa generación silenciosa de mujeres valientes que invirtieron completamente la dirección de las cosas y que, insisto, han sido capaces de construir una democracia que, a pesar de ser joven, quizás, muy ¿no? joven, es una de las más justas del mundo, espejo para muchas otras mucho más longevas. Sí que es verdad. Hace un tiempo presentaste ese libro aquí en La Esplanada. Para aquellos que no pudieran ver ese programa, que no se preocupen, porque lo vamos a analizar, y es que trata sobre Elvira, una mujer que con 80 años vive en Madrid, repasa un poco, ¿no?, su vida, hace esa lectura en un momento especialmente complicado. Esta novela empieza en otra de las caídas de la protagonista, en la muerte de su hermano. Bueno, has intentado reflejar una época que tú denominas fría, una época en blanco y negro donde pues el franquismo, ese lastre de la dictadura, formaba parte del día a día y donde no había una salida, y precisamente pones la visión en esas mujeres que intentaron seguir evolucionando, y también pones de manifiesto elementos tan importantes como la Iglesia. La Iglesia también aparece, y además no con esos personajes afines a ella, siempre, también a los rebeldes, ¿no? La dictadura, el hambre, el miedo, el pecado, todo es una suma de realidades que hacen prácticamente irrespirable, especialmente en la primera parte de aquella posguerra, aquella década de los 40, en una ciudad como Madrid, y en un mundo en el que la Segunda Guerra Mundial se ha extendido durante casi 4 años, pero todas sus consecuencias van a hacer que España esté aislada hasta prácticamente los últimos años de la década de los 50. Eso dibuja un escenario
que muchas veces es dantesco, un escenario en el que además la Iglesia, o más que la Iglesia, quienes en la Iglesia detentan posiciones de poder, van a aprovechar para asfixiar más si cabe a la población. ¿Y por qué hago esta diferencia? Porque la Iglesia, y a mí me gusta siempre reivindicarlo, somos todos, y esto lo dice la propia Iglesia Católica, y yo que soy un católico por elección, pero discrepante, me gusta a la vez que recordar que la labor asistencial de esta Iglesia en aquel tiempo y ahora es maravillosa, también está trufada por grandes errores, por grandes... ¿Alguno de ellos? Bueno, pues por grandes faltas de Una vez, si nos precisamente tiran el amor. programa. No, precisamente yo creo que si algo tiene extraordinario casi todas las religiones monoteístas, pero la que yo más conozco, que es la católica, es precisamente el amor. Bueno, pues hace no mucho hay un obispo canario que decía que quienes amamos a iguales vamos a acabar en el infierno porque el pecado mortal nos atraviesa. Claro. Bueno, pues esto en 2022. ¿Cómo nos podemos sorprender de lo que ocurrirá en el año 50? Entonces, claro, me parece que los contextos hay que analizarlos, y esta novela precisamente es una novela de contextos. Diferencia, en aquel entonces el obispo que decía semejante burrada era el que diseñaba cómo tenía que ser la vida. Hoy a este buen señor, pues lo único que le podemos hacer es, bueno, pues quizás las redes sociales, ¿no? Desearle lo mejor y sobre todo dedicarle todo el amor que él parece que no tiene para con los demás. Y para amor el que sale en la novela, porque muestras diferentes tipos de amor, entre ellos el amor de una madre a unos hijos, incluso la falta de amor, porque si algo parece que hay en común en todos los escritores que narráis esta época vivida en España, es esa ausencia de afecto entre las personas y también de la inteligencia emocional, que ahora está muy en auge, pero en aquel momento era toda una materia desconocida. Dices algo muy bonito que es: me habían castrado el pecho. Bueno, tú lo has dicho, la inteligencia emocional tiene, ¿qué?, 3 décadas, la sororidad, las emociones encendidas, todo esto forma parte del mundo contemporáneo, pero en aquella España, en aquel mundo, por ser justos, hablar de emociones era prácticamente terreno vetado, no solamente para los hombres, para los que sinceramente estaba absolutamente condenado, sino para las mujeres. Hay algo que es muy característico, esto que la sección femenina enseñaba, y de forma muy repetitiva, a todas las jóvenes, que 1, no podían tener deseo, 2, si sus maridos, por supuesto sus maridos, deseaban tener con ellas relaciones sexuales, no podían demostrar ningún tipo de placer, no podían leer porque no podían parecer marisavidillas, no podían hacer deporte porque sus cuerpos podían verse afectados, o incluso en un libro dedicado a las niñas, publicado en 1961 y que tuvo cientos de miles de ediciones, se decía que las mujeres, en tanto y cuanto animales impredecibles, no se les podía estudiar. Claro, todo esto dibuja una realidad que es como poco antagónica al hecho del amor, pero es que además, en tiempos de crisis, con cuidar, tenemos bastante, y a estas mujeres lo que se les enseña es a cuidar a sus hijos, a sus maridos, a sus padres, a sus hermanos, porque al final, a pesar de ser los pilares fundamentales de aquella sociedad patriarcal, quedaban absolutamente borradas de un mundo que, por cierto, les había negado casi todo. Mira que en el Museo del Prado, hasta 2018, nunca se hubiera hecho una exposición monográfica dedicada a una mujer. Habla de 2 cosas: una, de cómo las mujeres sencillamente no tenían acceso a las bellas artes, y 2, cómo una institución no había fijado su atención, en este caso en Clara Peters, en el año siguiente Lavinia Fontana, Sofonís Banguisola y muchos nombres que no es que no existieran, es que quienes hemos estudiado Historia del Arte hace 4 días, porque yo acabé la carrera hace 20 años, nunca dedicaron ni una sola palabra a artistas mujeres. Hoy por fin hay estudios de género, pues todo al final tiene que ver con la misma historia, ¿no? Con la desaparición. ¿Y cómo se hace desaparecer a quien realmente no importa? Castrándole. Y la castración emocional es probablemente la más terrible. Otra de esas herencias que han llegado a nuestros días, de esa gente mayor que sigue sin querer mostrar las emociones porque así lo han aprendido y lo tienen tan interiorizado. Además, también hablas de otro tipo de amor, entre ellos el amor entre 2 personas del mismo sexo. Has querido reflejar también en diferentes épocas cómo se vive
esa vida homosexual. El amor entre Cristóbal y Tadeo, en su caso visto desde dos realidades: Tadeo, el hombre encendido, el hombre con deseos permanentes y con cierta aceptación de lo que es, y Cristóbal, aterrorizado, sin querer asumir lo que realmente es, y en su caso escondiéndose en la música, ¿no? Cuando Elvira le conoce, él está tocando el Lascia Chiopianga, ¿no?, de Händel, una de esas arias de tristeza que de alguna manera lo que hace es reflejar su forma de ver el mundo. Y luego Virginia y Adela, ¿no?, que de alguna manera ese mamá amo a Virginia es el detonante de toda la historia. Dos chicas que, por darle una vis positiva, como estudian juntas en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense, tienen el baño de chicas para poder darse sus primeros besos. Y por contra, Elvira, diciendo algo que me parece que tiene mucho que ver con muchas madres de aquella generación, que hay un momento en el que reflexionan y dicen: si es que a nuestras hijas, a nuestros hijos, de lo que hay que liberarles es de personas como nosotros, porque a pesar de que amamos profundamente a nuestras descendencias, hemos sido programadas para rechazarles por algo tan maravilloso como es el amor. Yo siempre digo, con lo difícil que es querer, con lo difícil que es que te quieran, ¿por qué andan cuatro chiflados apuntando con el dedo a nadie? Bueno, si no hay nada más bonito que querer y quererse. Y cuando no te apuntan con el dedo también te pueden dar una paliza, con lo cual es que estamos dejando un mundo muy bonito. Bueno, a pesar de todo, yo siempre digo, no podemos caer en el gran defecto de Fray Bartolomé de las Casas. No, el mundo es maravilloso, sí, no, hemos claro. conseguido muchas cosas, y las malas lo que tenemos que hacer es evitar que se repitan. También es verdad. Mira, precisamente hablando de cosas buenas, decíamos al principio que sacabas nueva novela, que es la primera, que eres político, para aquellos que no lo sepan, y estudiaste Bellas Artes, ¿no? Historia del arte, y además has tocado todos los palos, entre ellos el periodismo también, te has adentrado en el mundo radiofónico. Tú corrígeme, ¿eh? Todo que lo verdad. estoy diciendo todo de memoria, digo, a ver si le estoy añadiendo algo. Mi primer trabajo fue en Cadena Ser. Fíjate. De hecho, fue una de las experiencias en el mundo de la comunicación más bonitas. Es preciosa la radio. Es verdad que ahora, bueno, pues colaboro en tele, tengo una columna en un medio de comunicación escrito, sigo trabajando en radio. La verdad es que cualquier día me vengo aquí, hacemos la entrevista al revés. Susana Griso se enfadaría mucho con nosotros, estás con ella, ¿no? ¿También? Susana es no solamente mi jefa en Espejo Público, sino una de mis mejores amigas. No te la vamos a robar, ¿eh, Susana? Por ahora. Pero bueno, además te han hecho dedicatorias tan bonitas como esta, que vamos a ver. Te recomendaría un libro que me acabo de leer, si te digo que lo hice, que es el primer libro de Jaime de los Santos, que es una belleza absoluta. Tiene una inteligencia emocional, una sensibilidad. Habla en primera persona femenina, es un libro sobre la soledad, sobre el amor no vivido. Es una mujer la protagonista. Es un poco un monólogo interior, como el Ulises de Joyce, ese tono de monólogo interior, bellísimo, y me parece que Jaime ha escrito una primera novela 10. Fabuloso. Así que ahí queda recomendada, si te digo que lo hice. Antes te preguntábamos por los regalos que te ha dado este libro. Imagino que el reconocimiento de mucha parte de la cultura debe ser uno de ellos, como el de Cayetana, ¿no? Cayetana Guillén Cuervo no solamente es una actriz inmensa, una de esas activas defensoras del poder de la cultura, y no solo en sus dos programas, sino en su día a día haciendo teatro, escribiendo, ahora como presidenta de la Academia de las Artes Escénicas, y haciéndome regalos como este, no solo ofreciendo mi novela como una buena lectura, sino hablando de ella con mucha intensidad. Que Susana Griso quisiera acompañarme en la presentación en Madrid, que lo hayan hecho Susi Sánchez, yo qué sé, la propia Isabel Coixet, que fue de las primeras personas que leyó el manuscrito y que, entiendo porque le gustó, me regaló esa frase en la que recomienda, sobre todo, conocer a Elvira, porque a través de Elvira, esa voz, efectivamente, claro, podemos conocer a nuestra sociedad, que es la consecuencia de aquella España. Es bonito que Susi Sánchez te diga que el día que esto se convierta en teatro, ojalá ella quiere ser Elvira, y que se convierta en serie también, y que si es película, que ella firma porque Susi quiere ser Elvira. Y yo tengo que confesarte una cosa: cuando escribía
el personaje de Elvira, pensaba en mi madre, pero permanentemente lo pasaba por el filtro de la voz profunda y maravillosa de Susi Sánchez. Tiene mucho de teatro este Muchísimo. libro. Yo soy puro teatro, no como la Lupe, pero a esto. Sí. Queda poco. Sí. Y es que a mí una de las cosas que más me ha fascinado, y además la primera vez que viniste acababa de leer el libro y no caí en ello, y es que Adela tiene un secreto, y es que el nombre viene dado por Federico García Lorca. Adela es Lorca. Por la casa de la Bernarda Alba. Y por eso va a ir toda la novela vestida de verde, como la Adela de Bernarda. La Adela de Bernarda es la que realmente supone la ruptura, la que abre una ventana en la oscuridad de esa casa. Y mi Adela, en otro contexto, lo que viene es también a abrir. Es como un paralelismo, una rendija, ¿no? Claro. Yo siempre digo que el amor platónico, que es el mejor, en mi caso está absolutamente copado por Federico García Lorca, que como no le conocí, por desgracia, bueno, porque nos le asesinaron, es probablemente una de las realidades a las que más de las que más he bebido para todo en mi vida. Digo que Lorca es probablemente del siglo XX el mayor autor en lengua española y de los 10 mejores de toda la historia de la literatura. Con perdón de Miguel Hernández, que es de nuestra tierra. Venga, con lo cual también... Pues entonces rectifico, el mejor dramaturgo en lengua española del siglo XX. Así me gusta, para que vean, haciendo patria. Mira, la última vez que viniste aquí nos prometiste, o te intentamos nosotros que nos prometieras una cosa. Vamos a verlo. Venga, pues te voy a decir, yo se lo regalaría a la reina Mira. Leticia. Seguro que le gustaría, ¿eh? Seguro, a la que tengo un gran respeto, estima y cariño, que es una lectora avezadísima y que además yo creo que la historia de las mujeres la preocupa mucho y si te digo que lo hice, bueno, encontraría reflexiones diferentes y sobre todo mucha emoción, porque está escrita en primera persona precisamente para hablar desde las tripas. Oye, si alguna vez sacas otro libro, espero que vengas a contarlo aquí a la No Esplanada y que tengas nos duda. digas que Leticia leyó este. Yo estoy Vamos. seguro que si la reina no lo ha leído todavía, lo acabará leyendo. Bueno, la última vez que viniste a la Esplanada yo te pregunté, afirmé, mejor dicho, espero que vuelvas con un nuevo libro. Ha sido con el mismo. Me he adelantado. Y que vinieras diciéndonos que Leticia al final se había leído el libro, o al menos que lo había llegado a ella. ¿Ha llegado? El libro llegó a casa de Su Majestad la Reina y yo creo que en doña Leticia tenemos una de las mejores, no solo embajadoras de nuestro país, sino, en tanto y cuanto amante de la cultura, un amplificador. Lo ha demostrado de además en todo la lo que cumbre de la significa OTAN. en la cumbre de la OTAN, hace muy pocos días yendo a ver a María Pajés a los teatros del Canal, ofreciendo o casi obligando a que todas las acompañantes y los acompañantes de los primeros ministros que formaban parte de la agenda de la OTAN fueran a ver uno de los ensayos de Nabucco, e insisto, y ella que es una lectora empedernida, una aficionada al cine, a todo lo que tiene que ver con la belleza, me consta que la novela ha estado en sus manos. Nos has ahorrado un regalo, porque se lo íbamos a enviar directamente para su 50 cumpleaños, que es además en septiembre, pero bueno, nos alegramos que le haya gustado. Te vamos a volver a decir lo mismo, ahora ya sin esa promesa de Leticia, sino que vuelvas con un nuevo libro, que vengas a la Esplanada, que hablemos de nuevo de literatura y que sea de tan buena calidad como esta que tenemos entre manos. Aquí contigo y a Maestral, porque de verdad que mereció mucho la pena. Esperemos. Señoras y señores, nos vamos a ir a publicidad y enseguida estamos de vuelta.